Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de explicación. Lo que vamos a ver hoy es la parte en la tarea donde ustedes tenían que analizar una situación, ¿sí? Pero antes de comenzar esa situación vamos a recordar, porque es muy importante, cómo están compuestos estos números decimales y cuáles son sus partes, ¿sí? Fijémonos y recordemos que hacia la izquierda de la coma encontramos la parte entera del número que ya conocemos con sus unidades, decenas y centenas, y hacia la derecha de la coma encontramos la parte decimal con sus décimos, centésimos y milésimos, ¿sí? Recordemos también que la parte decimal del número es menor que la parte entera, así que no llega a ser una unidad, por eso utilizamos estos tipos de números. Vamos ahora sí a la situación que nos encontrábamos en la tarea y con este impuesto de aduana que se debía pagar, ¿sí? Que trajeron estas corrientes colonizadoras, también la moneda, introdujeron el dinero a este sistema de comercio que los pueblos originarios no conocían. Y lo vamos a trasladar al peso, ¿sí? Que es la moneda que nosotros utilizamos hoy en día. En ese tiempo todavía no se llamaba así, pero nosotros lo vamos a trabajar de esa manera porque es lo que conocemos. Y vamos a comenzar analizando los datos que tenemos de estos impuestos de aduana. Por ejemplo, el primer dato que tenemos es que se pagó 45,5 pesos por la exportación de algodón a España. El segundo dato que tenemos es que se pagó 65,35 pesos por la exportación de minería a España. Y el tercer dato que tenemos es que se pagó 65,25 pesos por la exportación de cacao a España. Y lo que nosotros debíamos contestar en esta situación es cuál era la cantidad mayor que se pagó, cuál era el impuesto más caro y cuál era el impuesto que se pagaba menor cantidad de dinero, o sea, el más barato. Entonces, lo que tenemos que hacer inconscientemente, ¿sí? Con esas preguntas es comparar estos números decimales. Como ya sabemos comparar números enteros y ya lo hemos hecho, ¿sí? Ahora tenemos que aprender cómo se comparan estos números decimales. Y para eso vamos a tener en cuenta, como les dije anteriormente, primero que nada la parte entera del número, ¿sí? Después vamos a tener en cuenta todo lo que es la parte decimal con sus décimos, centésimos y milésimos y podríamos seguir si hubiese más cifras, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los tres números de estos impuestos y vamos a observar en primer lugar la parte entera de estos números. Entonces, yo veo que en el primer número, en esta parte entera, tengo un 45, en el segundo un 65 y en el tercero un 65. Entonces, fácilmente, a simple vista, yo puedo decir que el menor de estos números, de estos tres números que tengo, es este. ¿Y por qué digo eso? Porque si observo esta parte entera, ¿sí? Puedo darme cuenta de que el 45 es menor que el 65 y también que el 65 que tengo en tercer lugar, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que 45,5 es el menor de estos tres números. Solamente observando la parte entera del número, ¿sí? Fíjense, a simple vista me doy cuenta. Y por eso este es el primer paso, porque primeramente yo lo que tengo que hacer es mirar la parte entera y puedo decir a simple vista que este número es menor que los otros dos. Pero ¿qué pasa en los otros dos casos? Fíjense que la parte entera que yo tengo en este caso y en este también es igual. Entonces, no puedo decir todavía cuál de estos dos números es menor o cuál es mayor. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es irme a la parte decimal del número
Me voy a la parte decimal, que está a la derecha de la coma, y empiezo, fíjense acá, segundo paso por los décimos, ¿sí? Por eso tengo que tener en cuenta cuál es el lugar que ocupan las cifras en esta parte decimal. Lo tengo que saber. Entonces, fíjense que si me voy a la parte decimal del primer número, yo veo que en el décimo, ¿sí? En este primer número que se llama décimo, en la parte decimal, tengo un 3. ¿Sí? Y acá en el segundo número, en esta parte decimal, en este décimo, ¿sí? El primer lugar, tengo un 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo me puedo dar cuenta cuál es mayor y cuál es menor, solamente con mirar los décimos de la parte decimal. Si en la primera parte decimal, en mi décimo, tengo un 3, en el primer número, y en el segundo número, en mi décimo, tengo un 2, ¿cuál es mayor? ¿Sí? Entonces, yo sé que 65,35, ¿sí? Es mayor que 65,25, porque 3 es mayor que 2, ¿sí? Entonces, ahora fijémonos en los tres números, ¿sí? ¿Cuál de estos impuestos era el que menor cantidad de dinero había que pagar? Ya lo sabemos, ¿sí? 45,5 es el menor de los tres números porque su parte entera es menor, ¿sí? ¿Y cuál es el impuesto que mayor cantidad de dinero había que pagar? ¿Sí? Sabemos que es 65,35 porque también es mayor que 65,25 y también es mayor que 45,5. ¿Sí? Entonces, este número es el mayor de estos tres. ¿Sí? Bien, vamos a ver otros ejemplos. ¿Sí? Y primero vamos a recordar también estos signos que los venimos viendo de años atrás, ¿sí? Por ahí nos traen un poco de confusión, que son las boquitas de el pescado, a veces que veíamos en los años cuando éramos más chicos, ¿sí? Fíjense, boquita del pescado que va hacia la derecha es menor que, eso es lo que me indica esta boquita, esta abertura. Boquita de pescado que está abierta hacia la izquierda me indica mayor que. Siempre tengo que tener en cuenta que la abertura de esta boquita va a estar para el lado del número mayor, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo. Tenemos dos números acá en este caso, 25,38 y 25,39. Y yo tengo que indicar, ¿sí? Cuál es mayor o cuál es menor que el otro, ¿sí? Entonces, vamos a, primero que nada, a la parte entera. Primer paso. Miramos la parte entera del número, que está a la izquierda de la coma, y nos damos cuenta que la parte entera de este número es igual a la de este número. Entonces, no puedo comparar todavía porque tengo dos partes enteras iguales. ¿Cuál era el segundo paso? Mirar los décimos, ya en la parte decimal del número. Entonces, observo mis décimos. Fíjense, décimos 3 en este número. Y en este número también tengo el 3. Entonces, tampoco puedo comparar, todavía no. Me voy a los centésimos, ¿sí? Que es la segunda cifra de la parte decimal hacia la derecha. Me fijo, en el primer número tengo un 8 y en el segundo número tengo un 9, ¿sí? ¿Cuál es mayor? ¿El 8 o el 9? ¿Sí? Entonces, ya con los centésimos yo ya me doy cuenta de cuál número es mayor que el otro, ¿sí? Entonces yo voy a decir que 25,38 es menor, ¿sí? Fíjense acá, es menor que 25,39. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que la abertura de la boquita siempre va a estar para el lado del mayor, ¿sí?
Y esto significa, cuando yo lo leo, 25,38 es menor que 25,39. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice para comparar estos dos números? Fui observando primero la parte entera, como eran iguales todavía no los podía comparar. Después fui a la parte decimal y comencé con los décimos, ¿sí? Que es la mayor cifra que tiene esta parte decimal, ¿sí? La primera hacia la derecha. Y observé que en el lugar de los décimos, en los dos números, tenía el mismo número, que en este caso es el 3. Entonces todavía no podía comparar. Entonces tuve que ir a los centésimos, ¿sí? Que es la segunda cifra de la parte decimal hacia la derecha. Y me fijé que tenía en el primer número un 8 y en el segundo número un 9. Como eran diferentes, no como los casos anteriores, sí lo pude comparar. Y me di cuenta de que el 8 es menor que el 9, ¿sí? Entonces, ahí yo ya pude comprender de que 25,38 es menor que 25,39. Vamos al otro caso. Fíjense, tenemos 325,2 y lo tenemos que comparar con 325,28. Empecemos, ¿sí? Vamos a mirar la parte entera, que es lo primero que debemos hacer. Y me doy cuenta que en mi parte entera, en los dos números, tengo el mismo número, 325. Entonces me voy ahora a la parte decimal. Bien, vamos a la parte decimal. Me doy cuenta que en el lugar de los décimos tengo el 2, ¿sí? En los dos casos, ¿sí? Y fíjense que acá me tengo que ir ya a los centésimos, ¿sí? Pero acá, en este primer número, en los centésimos no tengo nada. Y en el segundo número tengo un 8. ¿Qué puedo hacer acá? Lo que yo puedo hacer es agregar un 0, ¿sí? Como no tengo nada, puedo agregar un 0 al lado del 2 en el primer número para que ya tenga centésimos en los dos números, ¿sí? Para que ese lugar de centésimos en donde no había nada, yo lo puedo representar con un 0 momentáneamente para poder comparar y ahí sí darme cuenta cuál es mayor o cuál es menor. Fíjense, tengo en el primer número un 0 en los centésimos y en el segundo un 8, ¿sí? Sabemos que el 0 es menor que el 8. Entonces, vamos a decir que 325,2 es menor que 325,28, ¿sí? Solo por el hecho de que llegamos a los centésimos y nos dimos cuenta de que no había nada acá, agregamos un 0 y que ese 0 es menor que el 8. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo pude darme cuenta de que este número es menor que este número. ¿Sí? Bien. Este 0, yo una vez que termine de comparar, yo lo voy a borrar. ¿Sí? Bien. Me sirve ese 0 para poder igualar la parte decimal, porque este solo tenía décimos, ¿sí? Y acá ya nos encontrábamos con centésimos, entonces agregando el 0 yo igualaba esta parte decimal para poder comparar. Y fíjense acá, en este otro ejemplo, yo he puesto 4 números, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con estos 4 números? Y voy a ver cuál es mayor, cuál es menor, en el caso de que yo tenga que ordenar, por ejemplo, estos números decimales de menor a mayor o de mayor a menor, podría ser también el caso. ¿Cómo voy a hacer? Fíjense que yo acá usé una estrategia de agregar un 0 para poder tener la misma cantidad de dígitos en la parte decimal. Puedo hacer lo mismo acá, ¿sí? Fíjense, primer número que tengo 52,5. El segundo número 52,78, el tercer número 42,313 y el cuarto número 45,3. ¿Sí? Bien.
Primero que nada, vamos a la parte entera de los números, que es el primer paso que debemos realizar. Fíjense, parte entera a la izquierda de la coma, parte entera, ¿sí? Ya de solo observar la parte entera de estos números me doy cuenta que hay uno que es menor, ¿sí? Que ese número es el 45 en esta parte entera. Entonces yo ya sé, antes de hacer alguna otra estrategia para comparar, ya sé que este número es el menor de todos, ¿sí? De todos los 4 números que tengo acá, este es el menor, por su parte entera nada más. Y ahora me queda ver estos 3, que si nos fijamos en la parte entera es igual, ¿sí? Nos pasa lo mismo que nos pasaba acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos utilizar la estrategia que hicimos recién. Fíjense, acá por ejemplo, el 52,313, yo veo que tiene 3 dígitos en la parte decimal. Acá en el 52,78 solo tiene 2 y en el 52,5 solo tiene 1. ¿Sí? Este tiene décimos, este tiene centésimos y este tiene milésimos, ¿sí? 3 lugares a la derecha de la coma. Lo que puedo hacer es igualar estos números, entonces voy a agregarle a este que solo tiene décimos, le voy a agregar los centésimos y los milésimos, ¿sí? Y ahí quedaría con 3 lugares después de la coma, igual que este. Y acá en el segundo también puedo hacer lo mismo, porque tiene décimos y centésimos, entonces puedo agregar un 0 para equipararlo y que también tenga milésimos. Y esto es una estrategia nada más, ¿sí? Para que se nos haga más fácil visualizarlo y podamos comparar más rápidamente. Entonces, una vez que ya tengo mi estrategia realizada, lo que voy a hacer es observar la parte decimal, ¿sí? Porque ya nos dimos cuenta que en la parte entera todos los números eran iguales. Entonces vamos a la parte decimal. Fíjense, me queda 500, 780 y 303, ¿sí? Si yo tengo que decir cuál es el menor de estos 3 números, fíjense que ya me doy cuenta fácilmente. El menor entre estos 3 números es el 313, ¿sí? Entonces, este es menor, ¿sí? Y me quedaría de esta manera. Si yo tengo que ordenar de menor a mayor, ¿sí? Estos números, voy a ir primero con este, que ya lo vimos por la parte entera, después va a ir este, ¿sí? Porque es el 313, 52,313, que es el menor. Después, ¿cuál va a ir? Fíjense, tengo 500 en la parte decimal y 780. El 500, ¿sí? Entonces después va a ir este. Y por último, el 52,78, que yo le agregué el 0 para equiparar. ¿Qué voy a hacer al final? Voy a borrar mis ceros, porque recuerden que solo era una estrategia para poder comparar, ¿sí? Entonces, una vez que ya borré mis ceros, yo puedo visualizar fácilmente, ¿sí? ¿Qué número es el menor? Si los tengo que ordenar de menor a mayor. El número que es menor es el 45,3 porque me di cuenta rápidamente por su parte entera. El que le sigue va a ser 52,313, ¿sí? Me di cuenta por su parte decimal. El 52,78 va a ser el último, ¿sí? En cuarto lugar. Y en tercer lugar va a ir el 52,5. Y acá lo hice, recuerden, por la estrategia que utilicé de agregar los ceros para equiparar la parte decimal. ¿Podría haberlo hecho mirando número por número? Sí, podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho de esta manera. Este ya sabemos que es el menor por su parte entera y después podría haber ido mirando. 52,5 solo tiene décimos, ¿sí? Si comparamos este décimo con este décimo de este otro número y con este décimo de este otro número, ¿sí? Me doy cuenta que el mayor de los décimos es el 7, ¿sí?
Por lo tanto, este va a ser el mayor de los números. ¿Sí? Bien. Entonces podemos ir mirando cifra por cifra, pero como en este caso no teníamos la parte de los centésimos y de los milésimos en este primer número, agregamos estos ceros para equiparar y poder comparar después todo lo que es la parte decimal. Bien, eso es todo un poco la explicación para que ustedes puedan ir comparando los números decimales, ¿sí? Y en el caso de consignas que seguramente van a tener más adelante en la tarea, ustedes puedan ordenar los números de menor a mayor o al revés, de mayor a menor, comparando, siempre tener en cuenta primero la parte entera del número. Si la parte entera del número es igual, lo que hacemos es pasar a la parte decimal, ¿sí? Que está a la derecha de la coma, y vamos comparando los décimos, los centésimos y los milésimos del número. Si tenemos algún número que no tenga centésimos o no tenga milésimos y queremos equiparar esa parte decimal para poder observar fácilmente cuál es el menor y cuál es el mayor, podemos agregar estos ceros que reemplazan ninguna cantidad, por lo tanto no modifican al número. Pero sí los agregamos para nosotros poder observar más fácilmente cuál es menor y cuál es mayor. Una vez que terminemos de comparar, esos ceros los borramos porque no terminan así el número, ¿sí? Ese no es el número, pero sí nos ayudan a poder comparar fácilmente los números decimales. Bien, espero que les haya servido la explicación y los veo en el próximo video. Muchas gracias.